Muy bien, vamos a iniciar entonces con esta unidad en donde veremos algunos principios para el diseño del trabajo, para el diseño de las estaciones del trabajo. Acá, por ejemplo, vemos en el título que nos menciona el diseño del trabajo, del lugar de trabajo más bien, el equipo y el diseño de herramientas. Entonces, eh, hoy en día pues se tiene la ventaja de que ya en muchos casos pues ya se encuentran en el mercado diferentes tipos de herramientas, ¿verdad? Equipos, sillas ergonómicas, escritorios, o sea, bancos de trabajo, en fin, mesas, que pues ya cumplen con ciertos estándares y criterios de acuerdo a lo que vamos a platicar a grandes rasgos el día de hoy. Pero pues si en algún momento dado toca verificar si alguno de estos elementos, no sé, instrumentos que estamos hablando, cumplen o no cumplen con ciertos criterios mínimos de principios ergonómicos en cuanto a su diseño, pues, al menos tenemos ya una noción para ello. O en algunos casos, de hecho, es probable que sí tengamos que adecuar para un trabajo muy específico, toda un área desde cero, ¿verdad? Y pues nos toque tomar en cuenta todo esto. Pero entonces en esta unidad veremos principalmente los puntos que vemos acá. Primero, pues conversaremos qué es antropometría y diseño. Luego veremos algunos principios así muy básicos y grandes rasgos sobre el diseño del lugar de trabajo. Luego principios sobre el diseño de herramientas. Y luego sobre el diseño del ambiente de trabajo. Eh, Así que vamos a iniciar el día de hoy. No vamos a ver todos los puntos, pero sí vamos a empezar con algunos. Bueno, ¿qué es antropometría y diseño? Veamos acá, dice que el ingeniero de métodos diseña el lugar de trabajo, el equipo y las herramientas para cumplir con los siguientes objetivos. Lograr una mayor producción y eficiencia operativa. A la larga, pues, en ingeniero industrial, pues siempre tenemos estos objetivos en mente, ¿verdad? Parte del quehacer del ingeniero industrial siempre es la eficiencia, la productividad, alcanzar, aprovechar al máximo la capacidad instalada para tener amplios volúmenes de producción, ¿no? Entonces, pues independientemente de las distintas áreas donde nosotros como ingenieros industriales participamos o tenemos la competencia para hacerlo, lo que veíamos al principio, ¿verdad? Del curso, se recuerdan que también hablamos de esas áreas de la ingeniería industrial, independientemente del área donde nosotros nos estemos desenvolviendo, se vayan a desenvolver ustedes más adelante, pues siempre eso lo tenemos que tener siempre bien en mente, ¿verdad? Bien grabado. No importa el área. Lo importante es que en esa área donde estemos, nosotros siempre procuremos aprovechar al máximo la capacidad instalada de esa área para que los resultados que produzca, independientemente de qué tipo de producción sea, si son bienes que en verdad se están manufacturando, o si son servicios, o si son depende, pues productos que solo se están comercializando, o sea, no importa cuál sea el tipo de producto o servicio que se esté dando en esa área, pero que nosotros tengamos la capacidad de aumentar esa capacidad instalada, ¿verdad? De esa área para maximizar los resultados, digamos. Y a la vez, pues con una mayor productividad y eficiencia, ¿verdad? Entonces, este objetivo es típico en nuestra carrera. Luego acá nos habla también de reducir la cantidad de lesiones que sufren los operarios. Bueno, esto es un poquito más específico ya el tema, ¿verdad? De hoy, estamos hablando de la antropometría y diseño, es decir, cuando se vaya a diseñar una estación de trabajo, un área, las herramientas que se van a utilizar en esa área, ¿verdad? Debemos de procurar estos dos objetivos. Primero, pues siempre lo de la productividad, la eficiencia, la capacidad instalada, la producción, el volumen, que sea máximo, pero por otro lado, pues ya más específicamente, de acuerdo al diseño pues, que se realice en esa área,
pues la idea es que sea un área segura, ¿verdad? Y se minimicen las lesiones, digamos, de las personas. Al manipular herramientas o pues también pues si tienen condiciones no adecuadas en esa área pues le puede afectar también su salud, ¿verdad? En términos generales, tal vez pues si usa una silla o un banco, no sé, pues es un trabajo sentado, pues de pronto alguna lesión en la columna, ¿verdad? Por un mal diseño, por no hacer una silla ergonómica, ¿verdad? Por ejemplo. Eh, si no se diseña adecuadamente el trabajo, también si es un trabajo de pie, pues hay que ir tomando en cuenta parte de lo que vamos a hablar el día de hoy, algunos principios pues, que hay que darle ciertos intervalos, ¿verdad? A la persona para que tampoco esté completamente todas las horas de la jornada de pie sin tener algunos pequeños intervalos de variar la actividad, ¿verdad? Porque todo eso a la larga puede causar precisamente lesiones. Y pues esto es dependiendo también los tipos de trabajo, pues así se van tomando algunos criterios de principios que debemos de tomar en cuenta precisamente también para preservar pues la seguridad y la salud de los operarios o de los trabajadores en general. Tomando en cuenta esos dos objetivos, entonces, pues la antropometría es la ciencia que estudia la medición del cuerpo humano. Entonces, pues esto es interesante, la medición del cuerpo humano. Y eso a nosotros nos sirve también pues para tener parámetros de referencia en el diseño, pues también de las áreas o de las estaciones, ¿verdad? Que se van a diseñar en algún momento, que van a ser necesarias. Existe suficiente información sobre las dimensiones, dice el cuerpo humano. Cerca de 1000 dimensiones de diferentes partes del cuerpo, diferentes cuerpos, no sé, una muestra, creo que es esto, de cerca de 100 tipos de población, sí es como un muestreo. A partir de este muestreo se tienen esas dimensiones de referencia. Miren ustedes, hoy sí me va a costar un poquito con esto porque estoy presentando. Susana Aguilar, creo que es la supervisora, no sé, o esa es compañera. Bueno, regresamos. Entonces, decíamos, acá vemos que la antropometría, sí, que tenemos un estudio, esta muestra que se tiene, ¿verdad? Una base que ya se tiene sobre un amplio estudio sobre diferentes medidas del cuerpo, ¿verdad? Con cerca de 100 tipos de población se han estudiado, ¿verdad? Y se tienen ya ciertos estándares, digamos, de medidas del cuerpo humano. Eh, Acá pues hay algunas fuentes, digamos, de soporte. Un manual de recursos antropométricos, por ejemplo, ¿verdad? Que ya data de ciertos años, ¿verdad? Ya tienes bastantes años, pero digamos que son parte de los antecedentes que existe sobre este tema. Y no ha sido tampoco, ¿qué les digo yo?, del todo actualizado, sino que en algún momento dado sería interesante, ¿verdad? También como comparar qué tanto han variado esas dimensiones que uno podrá decir, bueno, pero pues qué tanto podrá variar las dimensiones del cuerpo humano de las personas en general, pero de pronto sí van cambiando porque vamos evolucionando también como seres humanos. Tenemos acá también la investigación antropométrica superficial civil de Estados Unidos y de Europa. Bueno, con base en diferentes estudios, no es que exista solo uno u otro, pues se han ido estableciendo tablas estandarizadas sobre estas dimensiones. Entonces, aquí tenemos algunas de esas dimensiones, ¿verdad? Por ejemplo, aquí observamos en las figuras, en los dibujos que tenemos acá, vemos algunas figuras, pues de una persona sentada, haciendo un trabajo, pues sentado, digamos. Entonces, en ese sentido, pues nosotros tendríamos acá algunas medidas de referencia, 544 milímetros, ¿verdad? Por ejemplo, de codo a codo, una persona sentada. 884 milímetros desde la base de la persona, desde el asiento de la persona hasta la parte alta de su cabeza, 884 milímetros.
Y pues aquí nos dan incluso medidas de dispersión, medidas de tendencia central y de dispersión, ¿verdad? La altura normal de una persona sentada, 876 es el promedio, con una desviación estándar de 29,56. Y aquí nos dan 884 milímetros, de hecho la mediana, ni siquiera es el promedio, ahora la mediana, ustedes recuerdan, creo que es el percentil 50, es la mediana. Entonces, y del promedio, que es la media aritmética, es 876. ¿Qué es, qué es la media aritmética? Pues el promedio, ¿verdad? El promedio de todas las personas, de todas estas poblaciones que se tomaron de referencia, o sí, que se tomaron como referencia para el estudio, por así decirlo. El promedio de todos, 876. Segundo. Tomaron medidas de muchas personas, ¿verdad? En esta posición, se toman las medidas, 876 de promedio. Ahora, la mediana es un dato estadístico, ahora que divide sí, la población o los datos en dos partes iguales. Perdona que me salí, pero alguien está queriendo unirse. Aquí está. No sé por qué está pidiendo autorización si esto no era así. Media vez fuera el correo de la UN no debería estar ocurriendo esto. Pero, para no estar interrumpiendo, yo creo que de veras ya no voy a estar saliendo porque estoy en plena presentación. Entonces, bueno, pareciera esto así como interesante, conocer cada una de estas dimensiones, altura al hombro sentado también, ¿verdad? La altura al hombro sentado, digamos que sería esta parte de acá, ¿verdad? De la base hacia la altura del hombro. Y aquí nos dan el promedio y pues la mediana, ¿verdad? La altura al codo también, al muslo, a la rodilla, bueno, en fin. Entonces aquí nos van dando todos estos parámetros. Vemos de que en color celeste, en color sí, como azul pálido celeste, estaba esta altura que tomábamos nosotros de referencia, la mediana. Y también está esta otra dimensión acá de 544 milímetros, que es la anchura de codos sentado. Anchura de codos de una persona sentada. ¿Ok? La mediana, perdón, no sé si terminé de explicar la idea, pero la mediana es un dato estadístico que divide los datos en dos partes iguales, ¿verdad? Recordando un poquito esos conceptos. Es decir, que el 50% de las personas que fueron utilizadas para, pues como muestra, digamos, para tomar todas estas medidas, el 50% de las personas está por debajo de 884 y el 50% de las personas está por arriba de 884. Entonces es un punto medio. La mediana ahí sí que divide los datos en dos partes iguales. Ahora los datos de percentil 5 y 95, pues son datos de referencia, ¿verdad? Tal vez ustedes estarán pensando ahorita, bueno, ¿y para qué me puede servir todas estas tablas? De todos modos, pues igual ya están estandarizadas. ¿De qué me sirve conocer esas dimensiones? Pero en realidad sí es importante, como les digo, porque es cierto, las tablas que, bueno, que ya están estandarizadas y respaldadas por estudios, por organizaciones también internacionales, ¿verdad? Pero no necesariamente esto significa que nosotros vamos a diseñar desde cero herramientas, desde cero mesas de trabajo, desde cero, pues alguna estación como tal, ¿verdad? O alguna silla, algún banco, o sea, no necesariamente. De hecho, rara vez quizás lo vamos a hacer. Porque comentábamos en el mercado ya existe mucho, o sea, existen todos este tipo de mobiliario, equipo, herramientas que vamos a necesitar para realizar el trabajo y en teoría debería de cumplir con estos principios, con estas dimensiones, ¿verdad? Pero puede ser de que en algún momento dado sí nos toque verificar si una estación de trabajo cumple o no, porque todo hay, ¿verdad? También, o sea, nos pueden vender cualquier cosa que no cumple con dimensiones, ¿no? Entonces, uno debe asegurarse, primero al momento de adquirir las cosas, que sí tengan cierto respaldo, ¿no? Cierto certificado de garantía, algo que sí nosotros
nos dé la seguridad de que cumple con estas medidas ergonómicas. Número uno. Número dos, puede ser que en algún momento dado nos toque verificar si en verdad una estación que ya está diseñada y que tiene ciertos eh, materiales, muebles, digamos, para su desarrollo, el desarrollo de su quehacer, cumple también pues, con todo esto que estamos platicando en cuanto a medidas que se adapten a lo que se necesita. O número tres, en casos muy, muy especiales y particulares, ciertos tipos de trabajo, pues que no son tan comunes, pues sí nos toque diseñar desde cero todo, ¿verdad? Entonces, nosotros en ese caso, pues sí tenemos que tomar en cuenta estas tablas y estudiarlas y analizarlas y pues ver qué se propone o se manda a fabricar, ¿verdad? En determinadas ocasiones nosotros vamos a tener que mandar a fabricar determinados muebles que necesitemos, ¿no? Cuando digo muebles estoy generalizando, ¿verdad? Mesas, bancos de trabajo y todo esto que estamos platicando. Entonces es importante conocerlo. Aquí vemos también, bueno, lo que hablábamos, el percentil 50 es la mediana. Divide la distribución en dos partes iguales, ¿verdad? El 50% de la población está del lado izquierdo, está debajo del percentil 50, y el 50% de las personas o de los datos estaría arriba del percentil 50 hacia la derecha, ¿verdad? De la mediana. En algunos, esto es solo una imagen representativa. Y vemos aquí más tipos de dimensiones, ¿verdad? Aquí vemos pues, la altura de la ingle, ¿verdad? Por ejemplo, cómo se está considerando las alturas de esas tablas, desde el piso hasta la ingle, desde el piso hasta el codo, ¿verdad? Desde el piso hasta los ojos, en una persona de pie, y una persona sentada, pues la altura, mitad del hombro sentado, dice, pero eso en realidad es de la base, desde la persona sentada, pues hasta los hombros, ¿verdad? Hasta la parte superior. Igual acá vemos, pues, cómo es que se están tomando las medidas y cada una de estas letras, A, B, C, D, E, F, G, pues, cómo corresponde en esta tabla que tenemos también aquí a la vista, ¿no? Entonces, qué sé yo, por ejemplo, acá si vemos el C, altura hacia el ojo, una persona de pie, desde el piso hasta los ojos. Ok, veamos, esa es la letra C. Letra C está en esta parte, ¿verdad? En esta columna. Y pues vemos, por ejemplo, de que si quisiéramos ver, ya sea en pulgadas o centímetros, pues esas dimensiones, aquí las encontramos. Percentil 95. Tenemos acá prácticamente 174.2 centímetros de altura, desde el piso hasta la vista, hasta los ojos. En hombres y en mujeres 162.8. ¿Qué es eso del percentil 95? Pues que el 95% de las personas, el 95% de los hombres que se tomaron de muestra acá, pues tienen una altura de 100 metros, sería 1.74, ¿no? Desde acá hasta acá. Y pues acá sería 1.62 las mujeres, desde el piso hasta los ojos. ¿Ok? Pero, pues siempre tenemos el otro extremo, ¿verdad? El 5%, digamos, de la población sería 1.54 la medida en hombres, desde acá hasta acá. Y en mujeres 1.43 desde el piso hasta los ojos. Y entonces aquí también esto hay que tener cuidado porque, perdón si voy a regresar unas diapositivas, pero aquí veíamos que existen tablas, ¿verdad? Con cerca de 1000 dimensiones de diferentes partes del cuerpo humano, de cerca de 100 tipos de población. Entonces hay que tener cuidado porque muchas de estas tablas que encontramos en los libros son tablas, pues que están precisamente dirigidas hacia este tipo de población estadounidense o europea. Que pues definitivamente nosotros diríamos, bueno, pero una persona de pie hasta los ojos, un hombre, ¿será que 1.74 es la medida acá en Guatemala, ¿verdad? Por ejemplo. No, esto casi que es la altura de toda la persona con suerte, si es que salta, ¿verdad?
la mayoría de población ya en nuestros países eh, centroamericanos, ¿verdad? Por ejemplo, pues por lo regular tiende a ser un poquito más bajo. Entonces tendríamos que buscar las dimensiones de esas tablas que existen, porque si hay 100 tipos de poblaciones, pues deberíamos de encontrar una tabla de la población pues, latinoamericana, ¿no? Pero igual es interesante ver estas medidas, eh, pues cómo es que se miden, el sentido que tiene, ¿verdad? Y probablemente pues, nos tocará a nosotros pues buscarla que se adapte a nuestro qué hacer, pero pues la lógica va a ser la misma, ¿no? Tal vez las medidas van a cambiar. Aquí vemos también pues otro tipo de medidas, pues aquí solo estamos viendo las principales, ¿verdad? Una persona de pie con pues el brazo extendido, una persona sentada con la pierna extendida, persona sentada con el brazo alzado, etcétera, ¿no? Igual acá A, B, C y las letras. Y pues aquí tenemos también qué significa cada una de las letras según la posición de la persona, según el dibujo, y pues cada una de las medidas. Entonces, pues qué sé yo, si nos interesara nuevamente el C, no vamos a ir de uno en uno, ¿verdad? Solo pues algunos comentarios sobre una figura en particular. En el C tenemos acá pues la distancia, digamos, de la medida desde una persona sentada con el brazo extendido, su alcance, digamos, altura de alcance, dice. Entonces, en ese caso tendríamos 1.31 básicamente en metros, ¿verdad? Un centímetro 131.1, en metros pues 1.31, desde la base de donde uno está sentado hasta pues el alcance de sus dedos con el brazo extendido, era 1.31 en hombres y 1.24 en mujeres. Y pues así podríamos ir repasando. Estos son solo medidas, ¿verdad? De referencia. Incluso aquí tenemos otro tipo de medidas. Como veíamos, son muy variadas las medidas que se pueden tener. Pues aquí sería una persona que realiza un trabajo sentado, pero a una altura alta, ¿verdad? Eh, esto de las alturas también depende del tipo de precisión que se necesita en el trabajo, porque esta altura puede tender a ser más alta o un poquito más baja, pero dependiendo de la precisión que se requiera en el trabajo que se va a realizar. Digamos que esta sería una altura normal, dice, de trabajo acá, es decir, altura media, ¿verdad? Promedio. No es un trabajo que requiera alta precisión. Entonces, pues aquí nos dan también dimensiones en centímetros. 101.6 sería una altura promedio. ¿Ok? Esto casi no se ve, pero debería existir. Deberíamos de tener a una altura de 33 centímetros, debería de tener la persona una base donde poner sus pies, ¿verdad? Con una inclinación de 45 grados aproximadamente para descansar, ¿verdad? Los pies. Pero pues esto casi no se ve y debería existir. Y así podemos seguir viendo acá, ahora la altura de la rodilla, bueno, pues que la altura hacia la base de la silla, ¿verdad? Desde el piso a la base de la silla, en fin, que del piso hasta el hombro, pues no estoy mencionando todos, ¿verdad? Del piso hasta la vista, ¿verdad? Etcétera. Entonces, tanto para el hombre como para la mujer. Y nuevamente, ¿verdad? El comentario es similar. Esto es importante, pues si nosotros necesitamos que nuestros trabajadores realicen un trabajo sentado a una altura promedio, pues entonces ya sabemos pues, por dónde van las medidas. Siempre verificar pues, esas medidas se adecúen a nuestro medio, digamos. Bueno, sí, aquí solo dice lo mismo, que son consideraciones sobre medidas y distancias, ¿verdad? Y más tipos de figuras con tipos de letras que ejemplifican pues las distancias y las pues, medidas que nos puedan interesar, ¿verdad? Pero pues voy a seguir avanzando. Eh, bueno, recordaba que aquí había algo que quería comentar, pero
Si no está, pues lo digo. No recuerdo si está la diapositiva. Voy a tener presente, hay algo que siento que se está escapando ahí con relación a lo de los dibujos, pero voy a avanzar otro poquito, si no yo lo comento, si no aparece la diapositiva. Dice acá, diseño para los extremos. Bueno, representa un factor limitante hasta un percentil 95. Es más seguro, dado que contempla a casi todas las mujeres. Los eh, bancos, creo que es acá, no barcos, sino bancos de trabajo. Ah, no, perdón, entonces sí es un ejemplo. Los barcos de trabajo y de guerra se diseñan para personas más pequeñas. Eh, digamos, lo que pasa es de que puede surgir esa inquietud, justamente. Acá nos dan, por ejemplo, estas dimensiones, ¿verdad? Percentil 95 y quinto percentil. Percentil 95 sería, abarca la mayoría de la población, digamos, la mayoría de personas. El 95% de las personas cumplen con estas medidas de una población en particular, ¿verdad? Pues, europea, estadounidense, qué sé yo, aunque ahí creo que sería muy similar. Pero el punto es de que dependiendo del tipo de población al cual se ajusta la tabla, un percentil 95 dice que el 95% de esa población está en estas medidas o cumple estas medidas. Y el percentil 5 es que solo un 5% de la población cumple estas medidas. Entonces, de esa población en particular. Entonces, lo que veíamos ahí en esta otra diapositiva, es mejor diseñar sobre un percentil 95, límite superior, o un percentil 5, límite inferior, o un percentil medio, es decir, la mediana, era el 50%. Entonces, pues ahí la recomendación decía, es preferible tomar a toda la población, ¿verdad? Es decir, un percentil 95, ¿ok? A eso se refería esa parte, ¿verdad? Acá. Pero es un factor limitante, dice, es más seguro dado que contempla casi todas las mujeres o todos los hombres, pues depende de qué estemos hablando, hombres o mujeres. Eh, depende también el tipo de trabajo. Acá nos ponen un ejemplo que los barcos de trabajo, no sé si está en el término y de guerra, se diseñan para personas más pequeñas, pero ¿por qué para más pequeñas? Pues me imagino que por el tipo de trabajo, pues yo estoy suponiendo sinceramente ahorita a qué se refiere esa parte, porque no lo recuerdo que lo mencionara el libro, pero, ¿por qué yo voy a diseñar sobre un percentil 5? ¿Por qué para personas más pequeñas? Pues me imagino que por el tipo de trabajo, yo voy a buscar a personas con ese tipo de características, personas, pues, de baja altura. ¿Por qué? Pues depende, ¿verdad? El tipo de trabajo, pero eh, a lo que quiero llegar es, ¿cuál va a ser mi criterio? ¿Percentil 95, o percentil 5, o percentil 50? Pues depende del tipo de trabajo. En la mayoría de los casos va a ser percentil 95, ¿verdad? Porque cubre la mayor parte, pues, de las poblaciones, de los trabajadores, de las personas. Pero si yo busco algo muy en especial, pues yo puedo variar ahí, ¿verdad? El percentil. Entonces, a eso se refería diseño para los extremos, o sea, diseño hacia el extremo más alto, percentil 95, o al más bajo, percentil 5, perdón. Diseño para la ajustabilidad. Método de diseño preferido, pero es más caro, dice. Es decir, se diseña para equipos e instalaciones que sea factible ajustar. Sillas, asientos de vehículos, soportes, etcétera. Es decir, para la ajustabilidad es, bueno, no, yo, pues en mi empresa, no voy a tomar en cuenta esas tablas que ya existen. No, yo no me voy a basar en esas tablas ya estandarizadas, sino yo voy a ajustar las medidas de todos mis instrumentos, de todas mis mesas, de todas mis sillas, de todos mis bancos, de todo lo que voy a emplear a la medida de mis trabajadores, como mandar a hacer un traje a la medida con un sastre, ¿verdad? En este caso sería todo lo que van a utilizar las personas, mandarlas a hacer a la medida, lo ajusto a, pues, a mis trabajadores. Pero pues
sería excelente, ¿verdad? De hecho, eso se debería de hacer, pero pues es muy caro, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando la persona igual se va o qué sé yo? Entonces, por eso pareciera un ideal, no se emplea mucho porque pues, el costo sería muy elevado, ¿verdad? Diseño para el tamaño promedio, pues es más barato. Aquí teníamos los extremos, era el número uno, percentil más alto, 95% es lo más aceptado, percentil más bajo, un 5%, o el percentil medio, la mediana, o el promedio, pues es el más barato. Entonces, muchas veces esto es lo que más existe, me atrevería a pensar, ¿verdad? O sea, el promedio. Y eso es lo que vamos a encontrar muchas veces en el mercado de, pues, eh, todo el tipo de muebles. Cuando digo bienes muebles, me refiero, generalizo, de lo que nosotros vayamos a necesitar con medidas promedio. Entonces, este método es el que menos se prefiere, dicen, debido a que no contempla personas pequeñas y personas grandes. El que menos se prefiere, pues para un analista, ¿verdad? De métodos, un analista, desde el punto de vista del analista, desde el punto de vista de la persona que está muy comprometida con la ergonomía, entonces no lo acepta, ¿verdad? Porque, imagínense, es el punto medio, 50% de personas van a estar debajo de, y 50% de las personas van a estar arriba de esas medidas, entonces puede que no se adapte del todo bien, ¿verdad? Sin embargo, comercialmente hablando, una cosa es el que menos se prefiere desde el punto de vista, insisto, del analista de métodos, el que está comprometido con la ergonomía. Pero desde el punto de vista comercial, pues es el más preferido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el más barato. Y pues ni modo, o sea, es como lo más estándar, digamos, estándar entre comillas, ¿no? que podemos encontrar. Consideraciones prácticas, construir modelos a escala real de equipos y herramientas para ser evaluados por los usuarios, contemplar a personas con discapacidades. Ah, bueno, sí, ya eso sería otro aspecto a tomar en cuenta, ¿verdad? Personas con discapacidades, pues ahí sí, lo más seguro en estos casos, o lo más aconsejable y prudente en estos casos sería aplicar un diseño para la ajustabilidad para estas personas con discapacidades, ¿verdad? Porque ahí sí le tenemos que diseñar su estación a la medida de esa persona. Contemplar géneros de hombre y mujer, eso también, porque es cierto, tenemos acá diseño para el promedio, por ejemplo, va a ser más barato, pero debemos de tomar en cuenta promedio de hombres por un lado y promedio de mujeres por otro lado, porque así las áreas de trabajo son distintas, ¿verdad? Para un hombre o una mujer. Entonces, avanzando un poquito más acá en la presentación, ahora tenemos, bueno, todo esto que estuvimos conversando ahorita sobre las medidas es, eh, es sobre antropometría, ¿verdad? Todo eso es la antropometría, la ciencia que estudia las medidas del cuerpo humano. Ahora bien, el comentario que quería hacerles, que creo que no está aquí la diapositiva que yo creía que estaba, pero el comentario que quería hacer es de que eh, cuando uno va a diseñar, ¿verdad? Su estación de trabajo, debe de contemplar justamente esto, ¿verdad? Género de hombre y mujer. Y debe tener bien claro cuál es el perfil de la persona que va a realizar determinado tipo de trabajo. Veíamos ahí lo de las medidas y todo lo que las figuritas, ¿verdad? Las dimensiones y todo. Y todo eso no existe, digamos, porque hasta eso podría pensarse hoy en día, ¿verdad? ¿Por qué estamos viendo medidas ahí para hombres y para mujeres? ¿Y por qué vamos a hacer excepción acá de los géneros hombre y mujer? Pues para hacer el diseño de la estación y todo, ¿no? Pues soy la igualdad de género y ¿para qué? Pero no, ¿verdad? O sea, definitivamente sí es importante separar, no por no por hacer diferencias, ¿verdad? Entre géneros, sino porque no podemos exigir un mismo de trabajo a una persona de género masculino que femenino. Pues una persona mujer, pues, por ejemplo, no soporta el mismo peso que un hombre. Ah, no, pero bien, hay mujeres que sí. Bueno, habrán excepciones tal vez, ¿verdad? Hay mujeres que sí desarrollan mayor músculo, qué sé yo,
y tal vez se aguantan más, pero en términos generales eso no es el caso. Las mujeres aguantan menos peso que los hombres. Cuando uno entonces va a diseñar el área de trabajo, una estación de trabajo, uno tiene que saber qué tipo de trabajador va a desempeñar ese trabajo. ¿Será que es indistinto, hombre o mujer? ¿Es un trabajo de oficina y no importa si es un hombre o una mujer? Bueno, entonces, ok, ahí pues sí, hay que tratar de colocar un intermedio, pues, entre las tablas de hombres y mujeres, qué sé yo. Pero, o diseñar, pues, si es un trabajo de oficina, no importa si es hombre o mujer, y es la silla, por ejemplo, pues, las sillas se ajustan, ¿verdad? En la altura, ¿verdad? Entonces, así se puede subir la altura de la silla, o se puede bajar la altura de la silla, ya a comodidad de cada quien, ¿no? Pero muchas veces en trabajos de industria, sí hay trabajos en donde se requiere que sea un hombre el que ejecute pues determinado tipo de trabajo o que sea una mujer la que ejecute determinado tipo de trabajo. Entonces, dependiendo de eso, pues uno ya viene y dice, bueno, voy a diseñar esta área, esta estación, pues solo para candidatos hombres, para trabajadores hombres, o solo para trabajadoras mujeres. Ay, qué raro está eso, ya estamos haciendo excepciones, pensarán, pero es que así es, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo nosotros vamos a tener trabajadores hombres en bodegas, pues para colocar y estibar toda la mercadería, y es peso, ¿verdad? Y para despachar mercadería y llevarlas a las estaciones de trabajo, pues para descargar mercadería cuando llegan los camiones y todo, pues no vamos a tener ahí mujeres, ¿verdad? Generalmente van a ser hombres, a menos que haya una mujer muy arrecha y diga, no, pues yo sí aguanto, esto y lo otro, no me importa que lo que dice la teoría, yo sí puedo. Lo general, el sentido común diría, no, pues aquí tienen que ser hombres en trabajo de una bodega. Y entonces todo lo que tenga que ver con el diseño de la estación, pues de estas personas que trabajan pues cargando mercadería y las herramientas que ellos usen, etcétera, pues en su mayor parte van a ser hombres y vamos a tener que tomar en cuenta todas las medidas y antropometría y principios para el diseño de la estación para trabajadores hombres. Pero pues también en el caso de las mujeres, ¿verdad? Las mujeres pues en algún momento dado se necesitan como trabajadoras con características muy particulares para determinados tipos de trabajos. Las mujeres por lo regular tienen mayor habilidad para poderse concentrar en varias cosas a la vez. Los hombres nos enfocamos más en una sola cosa, ¿verdad? Eh, no sé, pensemos una línea de inspección de llenados de botellas, digamos, en una embotelladora, ¿verdad? ¿Cómo se llena eh, las gaseosas, por ejemplo, ¿verdad? En una línea de llenado. Eh, no estoy diciendo que sea la generalidad en todos los casos, en todas las industrias al 100%, pero en algunas de ellas se prefieren trabajadores hombres. ¿Por qué? Pues porque el hombre focaliza, entonces el hombre está focalizado en el nivel de llenado y en la inspección visual, entonces está como más concentrado, se concentra en ese punto, en el llenado. ¿Será que todos más se observan un nivel de llenado similar? Bueno, entonces el hombre focaliza. Las mujeres tienen mejores aptitudes para poner atención a cosas más variadas a un mismo tiempo. Entonces, puede ser que en determinado momento se prefiera una trabajadora mujer, pues para poder realizar diferentes labores al mismo tiempo, ¿verdad? Eh, Además, hay otro tipo de trabajos, yo no sé, los beneficios de café. Finca Filadelfia, por ejemplo, les pongo ahí el caso de un nombre en particular, tal vez han ido, en Antigua. Finca Filadelfia, hay una parte del proceso del café, hay en el beneficiado de café, que prefieren trabajadoras mujeres. No es en el corte, porque ahí no importa, pero hay una parte en donde ya se está procesando, por ejemplo, el grano y todo eso, que lo tienen que hacer solo trabajadoras mujeres, no quieren hombres. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eh, es ahí por reacciones químicas. Cuando la mujer manipula el grano de café, por ejemplo, conserva sus propiedades.
pero si un hombre lo manipula en determinada parte del proceso, pues ahí como, no sé, tiene algo que ver lo del pH y no sé, este, pues hace que se pierdan las propiedades del grano, ¿verdad? Entonces, es interesante, ¿verdad? Todo esto no es por separar o distinguir hombres, mujeres, o por qué medidas para uno, para otro, y por qué principios para uno u otro, y por qué hablamos de esto si hay igualdad de género, o sea, pero aquí no viene al caso eso, ahora no estamos distinguiendo, sino simplemente en la industria, en los trabajos en general, muchas veces si se manda a reclutar una persona, un candidato, con determinadas características o requisitos, y por fuerza tiene que ser hombre o mujer, es por algo, no es porque se esté haciendo distinción. A veces uno ve anuncios, ¿verdad? Digamos, de convocatorias para un trabajo en donde piden un género y pues muchas veces se malinterpreta y se piensa, pues insisto, que se está discriminando, pero no, ¿verdad? No siempre es así, tal vez en algunos casos, pero no siempre es así. Muchas veces se debe a que se requieren ciertas características, pues para poder ejecutar el tipo de trabajo, pues para el cual se está buscando contratar a alguien. Bueno, pero todos estos son comentarios en cuanto a antropometría. Y luego, pues por otro lado, tenemos acá principios para el diseño del trabajo. Y tenemos acá principios relacionados con el lugar de trabajo. Entonces, pues estos son algunos muy básicos. Dice, determine la altura de la superficie del trabajo según la altura de los codos. ¿Ok? Entonces, pues acá un dibujito, ¿verdad? Donde tenemos la altura de trabajo. En este caso, pues está esta persona taladrando, ¿no? Y pues hay que tomar en cuenta la altura del codo desde el suelo al codo, ¿verdad? Eh, Podemos basarnos pues en las tablas o ya específico, adaptado a la persona que realmente lo va a hacer. Esa altura pues siempre pues, va a servir de... La idea acá es tratar de ajustar lo que se quiera taladrar, lo que se quiera soldar, lo que se quiera esmerilar, o depende de lo que estemos hablando, adaptar ese tipo de trabajo específico que va a hacer esa persona a su altura del codo, porque va a ser más sencillo para la persona. Si está apuntando hacia arriba con el taladro o hacia abajo con alguna inclinación, no, lo correcto sería tratar de que esté así como en el dibujo, ¿verdad? Recto a la altura del codo, el área de trabajo. Eso idealmente, ¿verdad? Acá vemos también otro dibujito, diseño erróneo. Imagínense esta operaria, ahí como que no le queda la altura en una forma adecuada, ¿verdad? Porque tiene que hacer un esfuerzo, hasta se observa un poco el dibujo como que está levantando brazos y hombros para poder colocar pues esos como cilindros, ¿no? Pero pues si la altura la tiene ya un poquito más adecuada, sus movimientos van a ser más fáciles para ella, ¿verdad? Si no tiene que estar como haciendo el esfuerzo de levantar ligeramente brazos y hombros, pues es mejor, ¿verdad? Si ya se ve un movimiento más relajado, ¿verdad? En este caso, en donde incluso está, ya sea estrictamente a la altura de la mesa propiamente o incluso ligeramente abajo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos otro dibujo, considerar si la persona estará sentada o parada, pues también es importante, ¿verdad? Diseñar pues todo dependiendo cómo es que se requiere el tipo de trabajo. Aquí vemos algunos dibujitos que se está calificando como un buen trabajo. En el caso de la izquierda, porque la labor que él hace con la herramienta está justamente a la altura de su codo. Y pues en el segundo caso, pues es una estación de trabajo pues típico, casi que de oficina, ¿verdad? Aquí no tenemos las medidas exactas, pero es un dibujo en donde vemos también principalmente que la altura de la mesa está bastante adecuada a la altura del hombro, del codo, perdón, ya el hombro hasta acá, nombre del codo. Entonces la altura de la mesa está a la altura del codo. Ese es el principio que estamos hablando acá, que la altura del trabajo, digamos, de lo que se esté realizando, se adapte a la altura del codo, ¿verdad? Altura del codo, altura del codo,
y acá pues también altura del codo, lo que está haciendo la persona. Ahora, dice el otro principio, ajuste la altura de la superficie de trabajo como base a la tarea a realizar. La altura de la superficie de trabajo con base a la tarea. Bueno, pues similar a lo que se está hablando anteriormente, ¿verdad? Ajuste la altura de la superficie con base a la tarea que se va a realizar. Entonces, con base a la tarea, lo mencioné muy rápidamente, creo, en un principio, si es un trabajo de precisión, si es liviano, si es pesado. Entonces, si es un trabajo que requiere mucha precisión, entonces se eleva la altura, ¿verdad? De la mesa. Eh, y aquí sí está justo a la altura del codo, una persona totalmente recta y pues simplemente si dobla sus brazos como hacia su abdomen, digamos, ¿verdad? A esa altura se ajusta la altura de la mesa. Esos son trabajos de precisión, alta precisión, y lo que veíamos acá, seguramente esto requiere alta precisión, ¿verdad? El taladrar una pieza requiere alta precisión, entonces, en trabajos de alta precisión, la altura de esa mesa debe de coincidir o hacerla llegar a la altura de los codos, ¿verdad? Pues si es un trabajo liviano, pues ya se puede bajar un poco la altura, ¿verdad? Ya que quede un poquito abajo de los codos. Y si es un trabajo pesado, donde pues incluso tal vez haya que aplicar cierta fuerza sobre la mesa, no sé, pues incluso más abajo el área, ¿verdad? En términos generales, pues lo aconsejado para la mayoría de trabajos es la altura al codo, pero depende entonces del tipo de tarea que se vaya a realizar, podemos variar la altura, pues un poco hacia abajo, ¿verdad? Eh, pues aquí vemos este otro dibujo, ¿verdad? Con algunos criterios, una persona de pie, nos dan una medida de referencia de la altura, pero imagínense, bueno, aquí dice 203 centímetros, 2,03 centímetros, pero no es que él mida 2,03, ¿verdad? Porque aquí está hacia, incluso, pues hacia el techo, digamos, o un área un poco más arriba. Y podemos ver algunos criterios que nos van dando acá, ¿verdad? De cómo deberíamos de ajustar, por ejemplo, la altura óptima de las manos, ¿verdad? Un movimiento ligero hacia arriba, un ángulo de inclinación que podamos dejar acá. Creo que no se alcanza a ver ahí el ángulo. Pero bueno, son algunos criterios que podemos ir observando también, ¿verdad? También aquí aparece esto tal vez no se observa del todo, pero para poder descansar los pies, ¿verdad? Con una inclinación, una base, que eso muchas veces ya no se mira. Antes era un poquito más común, pero como que se ha ido dejando en el olvido. Ajuste la altura de la superficie de trabajo con base a la tarea a realizar. Bueno, es lo mismo que decía la diapositiva anterior, ¿verdad? Con base en el tipo de tarea, pues nosotros vamos a ajustarlo a la altura del codo o podemos variar la altura un poco más hacia abajo, ¿verdad? Si es un trabajo de alta precisión o si es un trabajo pesado. Si es un trabajo pesado requiere menos altura. Eh, pues es lo mismo, lo mismo en la diapositiva anterior. Proporcione una silla cómoda al operador, proporcione ajustabilidad en el asiento, pues esto sobre todo en trabajos de oficina, ¿verdad? Promueva la flexibilidad de postura. Entonces, el diseño de las sillas, pues hoy en día sí hay muchas sillas en el mercado que son ergonómicas y cumple con todos estos criterios, ¿verdad? De que se ajusta a la altura del asiento, se puede ajustar también, pues la espalda y tiene, pues acá este diseño, digamos, como para poder descansar justamente la parte baja de la espalda o media. Pero también hay que tener cuidado, ¿verdad? Lo que decíamos, porque en el mercado igual hay de todo, ¿verdad? Nos pueden querer vender una silla disque ergonómica cuando no lo es. Pues aquí hay algunas fotos, ¿verdad? Algunas imágenes de sillas ergonómicas. Un taburete para cambio de posición, dice. Así es esta parte de abajo, si no estoy mal. eh, pues para que el operario, si va a estar de pie, si va a estar combinando parte de la jornada de pie, parte de la jornada sentado, en los momentos que esté de pie, pueda también ir cambiando
pies, digamos, en este reposapiés que vemos en esta parte de abajo, ¿verdad? Es decir, estar totalmente vertical y parado mucho tiempo, pues ocasiona también problemas, ¿verdad? Cansancio, pues problemas en la salud, en la circulación de las piernas, bueno, en fin. Entonces lo ideal es tener este tipo de reposapiés, ¿verdad? Es como un pequeño taburetito, no sé cómo llamarle, de pequeña altura, pero la idea es de que cuando una persona flexiona levemente su rodilla, pues eso le permite como tener un poco de más descansada esta pierna cuando ésta está haciendo esfuerzo, pero lo va combinando, ¿verdad? Así, ahí sí que depende del tipo de trabajo, ¿verdad? Depende del tipo de trabajo, así se van tomando diferentes criterios. Proporciona una silla cómoda, que promueva la flexibilidad y la ajustabilidad, pues aquí vemos otro tipo de figuras, ¿verdad? Pues de las sillas, de todo lo que, las funciones que puede tener una silla ergonómica. Proporcione tapete. Ahora estamos, vamos a ver, así, lugar de trabajo. Seguimos entonces con los principios del lugar de trabajo. Estamos ahora viendo el principio de proporcionar tapetes antifatiga para el operador de pie. Entonces también existen este tipo de recursos que podríamos tomar en cuenta y colocarlos en lugares de trabajo en donde el operario pues, tiene que estar de pie, ¿verdad? Entonces colocarle en su tapete antifatiga, ¿verdad? Que pues ayuda a la persona que definitivamente sí va a estar de pie porque está operando una máquina o pues en este caso pues, en una industria de alimentos, pero está totalmente de pie casi que todo el día. Entonces también existen estos tapetes que pueden ser muy útiles para ayudar a la persona. Coloque todas las herramientas y materiales dentro del área de trabajo. Bueno, esto es parte de lo que hablábamos en el diagrama bimanual también, de la clase anterior, de las dos clases anteriores. La idea es de que la persona que está realizando un trabajo manual, idealmente, ¿verdad? Pueda tener al alcance todas las herramientas que necesita para llevar a cabo esa tarea manual, ¿verdad? Entonces aquí, pues el dibujo, ¿verdad? De la persona sentada con el alcance, con sus brazos extendidos. Si no estoy mal, cuando vimos el diagrama manual, también teníamos ahí algunas medidas de referencia, pues de cuál era el alcance de esta persona, ¿no? Entonces, pues también vendría el caso para el diseño del lugar de trabajo, para que todo lo tenga en la medida de lo posible al alcance. Entonces, pues vean acá también lo interesante de estas imágenes, en donde la persona que está sentada puede que necesite muchas cosas para realizar su trabajo, pero pues para que lo tenga al alcance, pues ahí sí que la creatividad se pueden diseñar dispositivos para que esté al alcance. Este tipo de cosas es lo que también viene al caso en el punto de por qué tomar en cuenta las medidas, y casi todo también en el mercado puede que ya exista, pero no todo, ¿verdad? O sea, muchas cosas ya existen y solo lo compramos y tal vez solo verificamos que sí sea algo ergonómico, pero hay cosas que sí tenemos que diseñar, ¿verdad? Esta mesa seguramente no la vamos a encontrar así en el mercado. Esta mesa seguramente, esta área de trabajo fue diseñada a la medida de la persona o el tipo de trabajo que realiza, con cada uno de sus estantes y cada uno de pues, no sé, de las herramientas o elementos o componentes o piezas que usa esta persona para realizar su trabajo, ¿verdad? Entonces, pues igual acá, ¿verdad? Esto seguramente es algo que fue hecho a la medida y esto también. Y entonces ahí vamos tomando en cuenta lo de las medidas, ¿verdad? Y pues una persona, pues de pie, cuál es la altura desde el piso hasta la cabeza y pues desde el piso hasta los ojos y pues ahí le vamos a colocar justamente esto. En fin, entonces ya empezamos a visualizar qué necesidades tenemos para diseñar también pues los muebles, repito, ya adecuados a mi tipo de tarea en particular. La idea en este punto en el que estamos en este principio es que todas las herramientas, todas las piezas, los componentes que va a necesitar la persona, idealmente esté dentro de su área, esté todo al alcance. Pero también viene el caso de que para ello es muy probable que tengamos que diseñar, ¿verdad? Esos muebles, pues para que estén acordes,
pues para ese tipo de trabajo o de tarea. Pasamos a otro principio, dice ubicación de las herramientas y materiales para permitir la mejor secuencia. Es decir, no es solo de poner aquí todo al alcance, todas las piececitas que va a necesitar, sino que cada una de las piececitas esté también en la secuencia en las que las va a ir tomando y usando. Entonces aquí está el dibujito, ¿verdad? Que digamos todas estas cositas que él tiene aquí, todas las piecitas o componentes, él las puede ir tomando y utilizando en la secuencia de la operación o de la tarea que está haciendo. Otro principio, utilice un soporte en lugar de la mano como dispositivo de sujeción. Bueno, esto ya lo veíamos en lo de los Terlix, ¿verdad? Porque la mano como un medio de sujeción o de soporte o de agarre, ¿verdad? Es una mano ociosa prácticamente, es una mano que en lugar de estar haciendo Terlix efectivos, pues está haciendo un Terlix inefectivo, que es básicamente sostener, ¿verdad? El Terlix sostener, hay que procurar evitarlo. Entonces, pues aquí vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en el caso del barreno, ¿verdad? Por ejemplo, el taladro, pues acá prácticamente el operario sí lo va a manipular, ¿verdad? Porque él tiene que agarrarlo con firmeza mientras lo utiliza, pero también tiene acá como un sostén, ¿verdad? Un medio, algo que lo sostiene y está ahí todo el tiempo. También el medio de sujeción en este caso sería la pieza que va a barrenar o a taladrar la persona, pues tiene aquí una especie de prensa que lo está soportando, ¿verdad? Él no está agarrando esa pieza con sus manos, simplemente la está taladrando o barrenando. Ok, entonces eso es importante. Igual acá esta persona, no distingo del todo claro el dibujo, pero lo ideal sería que esta mano izquierda no esté agarrando la pieza, sino que tuviera él algún dispositivo que pudiera agarrar la pieza la cual está trabajando. Bueno, esto permite que ambas manos realicen un trabajo útil, es decir, los Tetris efectivos, ¿verdad? Ahora estaríamos, bueno, ahí ya había cambiado, perdón, de principio porque estábamos en principios relacionados con el lugar de trabajo, ¿verdad? Y el último fue colocar todas las piececitas o componentes para favorecer una mejor secuencia. Pero ahora ya estamos hablando de principios de diseño para máquinas y equipos, ¿verdad? Entonces, para máquinas y equipos, pues soportes, ¿verdad? Soportes, pues para que las manos no se utilicen como medios de sujetar piezas. Seguimos hablando ahora de principios relacionados con máquinas y equipos. Pues que es relativo, ¿verdad? Porque igual nosotros como ingenieros industriales, pues no necesariamente vamos a diseñar máquinas, ¿verdad? Pero al menos sí tener esa noción general de estos principios, igual para verificar que lo que se utilice, pues sí esté acorde a lo que se requiere. Diseñar herramientas con agarre de fuerza para tareas que requieran fuerza, dice. Es decir, este, por ejemplo, o sea, cómo es el tipo de agarre que tienen estas herramientas? ¿Verdad que hay algunos pues, dibujos en donde vemos aquí una persona tomando siempre un barreno? Eh, pues el tipo de mango que va a tener el martillo también tiene pues su nivel de importancia. El tipo acá también de agarradores que tiene pues esta herramienta que está operando pues para perforar y todo el concreto, ¿no? Entonces la idea es de que el agarre que tengan las herramientas pues sea el adecuado, ¿verdad? Imagínense la base del martillo que fuera solo pues más delgadito, que fuera delgaditito, que no tiene el agarre suficiente, ¿verdad? Entonces la idea es que tengan un buen agarre, ¿verdad? Las herramientas. Utilice un agarre de precisión para las que requieran precisión. Agarre de fuerza para las que requieran fuerza, agarre de precisión para las que requieran precisión. Agarre de fuerza pues, significa algo pues, que ustedes puedan tomar o pues, que el trabajador pueda tomar y apretar y poder ejercer fuerza, ¿verdad? Sobre esas bases de agarre. Pero precisión no le vamos a aplicar fuerza. Precisión, de hecho, es hasta con delicadeza, ¿verdad? Entonces,
Pues aquí vemos algunos tipos de instrumentos en donde el agarre, por así decirlo, del instrumento, pues es un área pequeña y pues que se toma con delicadeza, ¿verdad? Entonces depende de qué es lo que estemos hablando. Diseñar herramientas, otro principio, para mantener la muñeca estirada. Entonces, pues aquí vemos algunos dibujos que nos dicen, o nos tratan de transmitir esa idea. Por ejemplo, si vemos, centrémonos ahorita acá en esta figura de la derecha, en la parte inferior. Son como una especie de pinzas, ¿no? La idea es procurar mantener la muñeca estirada. Entonces, el primer dibujo, pues vean el diseño de la pinza. Así como, esa pinza está torcida. Pues no, lo que pasa es de que es una pinza ergonómica, ¿verdad? Que nos ayuda a mantener la muñeca pues recta. Entonces la forma en la que se sujeta, por eso se ve así como torcida, pero nos ayuda a mantener la muñeca recta. Mientras que una pinza tradicional nos obliga a doblar la muñeca. Y entonces, híjole, y lo más común es encontrar este tipo de pinzas, ¿verdad? Pero el mejor diseño va a ser aquel si nosotros tenemos que manipular un instrumento que nos ayude a mantener la muñeca recta, ¿verdad? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Aquí vemos otro ejemplo. Ahora, esta persona, pues no sé realmente aquí qué dice. En algunos casos se pueden cambiar las herramientas para mantener los brazos bajados y el codo levantados. Este suelda de hierro con un mango curvo, se puede bajar el codo y mantener recta la muñeca. Bueno, no me queda muy claro el tipo de trabajo que está realizando esta persona, pero pues la idea es de que nuevamente vemos la forma, hay dos tipos de movimientos, por así decirlo, aquí que no le ayudan a esta persona que está al lado izquierdo, ¿verdad? En primer lugar, está siempre como levantando un poco su brazo, su antebrazo, se ve ligeramente levantado, esto le va a causar precisamente dolor, eh, pues de espalda seguramente, ¿verdad? De brazo. Y por un lado y por otro lado, la muñeca también está ligeramente doblada para realizar el trabajo que está haciendo. También le va a causar dolor acá, ¿verdad? En la parte de la muñeca. Lo ideal es que esté relajado el brazo, ¿verdad? Que no tenga que estarlo levantando, que esté relajado. Y dos, pues que la muñeca también se mantenga lo más recto posible. Entonces hay que ir viendo ahora ese tipo de cositas que muchas veces se descuidan. Tenemos acá otro principio. Ya vamos a terminar con lo que necesito cubrir hoy, porque ya son las 8, ¿verdad? Aquí tenemos otro principio que consiste en diseñar herramientas que puedan ser empleadas por cualquier mano. Es decir, no importa si somos zurdos o no, eh, pues que las herramientas estén diseñadas para cualquier persona, ¿verdad? Que use su mano derecha o izquierda como principal para hacer su trabajo, ¿no? Entonces, pues a veces, eh, pues, yo creo que no se vea tanto eso, pero puede ser que en algún momento dado sí exista alguna herramienta diseñada solo para personas que usan su mano derecha, ¿verdad? Entonces, no debe de darse eso, sino que el diseño sea indistinto para la mano que se use. Tenemos acá otro principio, mantener el peso de herramientas menor a 5 libras en el equipo utilizado por las manos. Ya pesos mayores a 5 libras, ya en varias horas tal vez de estarlas usando, pues definitivamente va a causar cansancio, fatiga y pues un mal trabajo, muy probablemente, ¿verdad? Utilizar herramientas automáticas como colocadores de tuercas en lugar de herramientas manuales. También, ¿verdad? Hoy en día existen más herramientas automáticas que manuales, o sea, me refiero a que han surgido más, ¿verdad? Antes todo era herramienta manual, pero hoy en día ya se encuentran más herramientas que son automáticas y pues eso favorece el hecho pues que la persona no se canse pues tanto, ¿verdad? No haga tanto esfuerzo. Y llegamos al diseño del ambiente de trabajo, pero el diseño del ambiente de trabajo lo dejamos para la clase de la próxima semana.
Así que bueno, pues hoy nos tocó esta clase un tanto teórica, pero pues útil. Tenemos que conocer estos principios. No recuerdo si ya les tocó hacer la infografía sobre este tema según la lectura asignada,